tema del retiro y de la vivienda y las aportaciones patronales se presta a fraudes. ¿En qué sentido? Imaginemos que tu patrón te dice: ¿qué es lo que se necesita para convertirte en una autora bestseller? ¿Cuánto tienes que vender? Si no te lo enseñan ni en la casa ni en la escuela, ¿quién te lo va a enseñar? Vas a salir de la vida adulta sin estar preparado, cometiendo errores que luego salen más caros. ¿Y qué crees que es lo básico que alguien que emprende tiene que saber de impuestos? Entonces ya sale el libro y a los 2 días de que se publicó fue soldado. Lo cual para mí era una locura porque yo era una autora nueva, nadie me conocía. ¿Qué opinas de los impuestos? ¿Crees que sí son necesarios? ¿Crees que no son necesarios? ¿Por qué se está volviendo más complicado hoy en día que nuestra generación tenga una casa? ¿Y cuáles son los factores que están encareciendo el costo de la vivienda? ¿Realmente es rentable comprar una casa en Infonavit? Cuando tienes claro qué quieres, qué te motiva, qué te apasiona, creo que aun cuando tengas mucho trabajo, aun cuando hayan muchos retos, obstáculos y todo, vas a encontrar la forma de salir adelante, ¿no? Y de buscar el cómo sí, aun cuando todo el mundo te diga no, no. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Elemental Project. Yo soy Sad Martínez. Alex, bienvenido hermano, como siempre un episodio más. ¿Qué tal? Muy bien. Yo nunca me presento, pero soy Alex Molina, para la gente que no lo sepa. Que bueno, creo que abajo tienen las redes para que nos puedan ver. Y bueno, hoy feliz, también siempre digo feliz, pero bueno. Siempre estamos felices. Claro, aquí somos gente positiva, gente alegre. Es correcto. Y hoy tenemos una invitada que vamos a hablar de temas de emprendimiento, que además es mi tema favorito. Así que bueno, escuchadlo que os va a encantar, ya veréis. Así En que, México decimos que es el mero mole de ¿El alguien. mero mole? El mero mole. Es Pues vamos como a escuchar- lo que más me gusta, digamos. Pues vamos a escuchar el mero mole de alguien top. Exacto. Así que vamos a ver. Vamos a presentarla. Les cuento que nuestra invitada del día de hoy es de nacionalidad mexicana. Ella es licenciada en Dirección de Empresas de Entretenimiento por la Universidad Anáhuac y cuenta también con una maestría en Comunicación, Eventos y Relaciones Públicas. Es autora bestseller de la colección What the Fuck Con, y les cuento, es What the Fuck Con el SAT, su primer libro. El segundo es What the Fuck con el Infonavit. El tercero es What the Fuck con tu voto. Y el cuarto y último, What the Fuck con el retiro. Bueno, también ella es TED Speaker y emprendedora destacada por Forbes, Entrepreneur y Mujer Ejecutiva. Recientemente fue elegida como una de las 30 promesas de los negocios de la revista Expansión, que es un ranking que muestra a las figuras más importantes en este ámbito, y en 2022 fue nombrada como una de las 100 mentes más brillantes del marketing digital en Latinoamérica por Mercado Cero, otro medio muy reconocido de marketing. Y bueno, pues ella ha fundado 2 empresas. La primera es All Access, que es una revista digital de entretenimiento, y Hive, que es una agencia de marketing digital y relaciones públicas. Así que Alex, el día de hoy le damos la bienvenida aquí con nosotros en Elemental Project a Pau Caso. ¡Un aplauso! ¡Bienvenida! ¡Bravo! Vaya currículum, ¿eh? Muchas gracias, gracias por la invitación y yo muy contenta de regresar nuevamente a este podcast, aunque ahora en versión presencial. Exacto, en versión presencial y en versión con Alex Molina, Elemental Project, que es un nuevo concepto. Y bueno, muchísimas gracias por estar acá y pues bueno, cuéntanos un poquito pues de ti, ¿no? ¿Quién es Pues mira, Pau creo Caso? que ya lo resumiste muchísimo con esta semblanza, Oye, pero lo resumí un poquito más aparte, ¿eh? Era más largo, pero bueno, de tus propias palabras. Sí, pues mira, creo que yo me definiría como una persona muy curiosa, que desde chiquita siempre buscó crear sus propias oportunidades y la verdad es que tuve la fortuna de descubrir mis pasiones desde muy chica, que prácticamente son 3, que es el entretenimiento, y por eso estudié Dirección de Empresas de Entretenimiento en la Universidad de Anáhuac, porque me gusta mucho la música. La segunda pasión es el diseño y me encanta todo lo que tiene que ver con el branding, con literalmente diseñar algo. Y la tercera es el emprendimiento. Siempre que puedo crear algo desde cero, como que me apasiono muchísimo y trato como de poner pues toda mi experiencia en este nuevo bebé, ¿no? Entonces, esas son como mis 3 pasiones y pues definitivamente soy una persona un poco inquieta porque siempre estoy buscando qué hacer, porque yo creo que si me dedicara a una sola cosa me aburriría. A mí me dio mucha curiosidad el tema de estudiar administración de empresas de entretenimiento. En España, que yo sepa, no existe esta carrera. Y dije, wow, ¿cómo alguien decide que quiere estudiar esa carrera para entretener, no? O sea, Sí. ¿cómo te dio por estudiar eso al principio? Es algo muy nuevo. O sea, yo creo que en México solo hay 2 universidades que dan esta carrera. Y me surgió la idea porque yo desde chica me la pasaba en conciertos. Y siempre quería ir a todos los conciertos y quería ir hasta adelante y todo. Y mis papás llegó un punto en el que dijeron, oye, o sea, tú tienes que trabajar y tienes que pagar estos boletos por tu cuenta porque pues era una inversión fuerte. Entonces, a la par de eso, mientras yo estaba pensando qué hacer,
encuentro un folleto. Órale, esta carrera tiene todo lo que me gusta. La parte de la música, estrategia, pero enfocado un poco al marketing y marketing de artistas, el management, ¿no? De cómo llevar un talento, cómo venderlo. Entonces como que sentía que cubría todo lo que a mí me gustaba y dije, bueno, pues vamos a ver qué tal. Yo fui la quinta generación, entonces fue un volado, pero me gustó y no me arrepiento de haber estudiado eso. ¿Tenías alguna empresa que dijera, voy a estudiar esto para entrar en X empresa? ¿O en plan lo estudiaste y luego a ver qué tocaba? Yo creo que el sueño de todos los que estudiamos entretenimiento siempre fue trabajar en Ocesa, que es la productora de conciertos, o Disney, ¿no? O sea, por lo icónico que es. Pero fíjate que, aun cuando yo sí tenía como estas ganas de entrar a esas empresas, también siempre tuve esta cosquillita de tener algo propio. Entonces, como que en mi mente la idea de trabajar para alguien más era algo temporal, únicamente para aprender lo necesario y que yo pudiera implementar esto en mi empresa posteriormente. Y justo eso fue lo que pasó. Cuando entró a la carrera, estoy como en tercer semestre, nos dicen, oigan, hagan un proyecto, una página web para algo que a ustedes les guste, porque ese es su proyecto final. Y como a mí siempre me gustó escribir, me gustaban los conciertos, me gustaba la música y el entretenimiento, dije, pues voy a fundar una revista digital. Obviamente, esto ahorita lo digo así muy padre, ¿no? Fundar una revista digital, pero en ese momento era como, yo quiero entrar gratis a los conciertos y tengo que pasar una materia. ¿Qué voy a hacer? Pues un blog y voy a empezar a escribir de esto, ¿no? Entonces, yo misma diseñé mi logo, compré mi dominio, empecé a escribir y la gente lo empezó a leer. Entonces ya después empecé a tener audiencia, pero ahí cometí este error de esperar que las cosas cayeran del cielo. Yo pensaba que, ya nada más por tener un blog iba a llegar Ocesa a invitarme a todos sus eventos, ¿no? De que, oye, tenemos concierto de tal, ven. Y pues no, o sea, al final se trata de tocar las puertas y de tú crear tus propias oportunidades. O sea, los primeros ingresos, ¿cómo llegaron? ¿Tú saliste a buscarlos y ofreciste como publicidad en la revista digital? Fue un camino largo porque la verdad me costó trabajo encontrar el modelo de negocio adecuado. O sea, primero lo que yo había investigado era, crea esta revista digital, entre más tráfico tengas, puedes conseguir ingresos por medio de Google AdSense, que es una herramienta que te da Google por poner publicidad en tu sitio. Por cada persona que lo vea recibes un pago y por cada persona que le dé clic a este anuncio te recibes pues más dinero. Pero la verdad es que pagan muy poquito, así que 0.000 centavos de dólar. Y de hecho ni siquiera te mandan tu primer cheque hasta que no juntas $100, ¿no? Que en ese momento pues, o sea, suena como una cantidad muy pequeña, pero cuesta trabajo conseguirlo de acuerdo a cómo está esta fórmula de pago de Google, ¿no? Entonces, eventualmente lo que encontré más conveniente pues fue contenido patrocinado, o sea, hacer notas específicas para anunciar ciertas marcas, ciertos servicios y también pues el tráfico, monetizar a la comunidad que estaba interesada en estos eventos y llevar como alianzas con Ocesa o con ciertas empresas literalmente pues relacionadas a lo que yo estaba publicando, que estuvieran interesadas en llegar a mi audiencia. ¿Qué fue lo más difícil de tratar de conseguir los contactos y las relaciones para llegar a estos eventos, estos conciertos y que te pudieran dar justamente una acreditación y que puedas estar ahí, ¿no? Pues es que hubieron varias cosas. O sea, la primera es que yo tenía 19 años. Estaba empezando mi propia empresa, todavía no tenía tanto equipo. Y muchas marcas me decían como que no hasta que no alcance cierto número de seguidores o no porque nosotros solo trabajamos con partners con los que llevamos 20 años, ¿no? Y adicional, yo no vengo de una familia que tuviera contactos en el medio, o sea, yo no conocía a nadie. Pero ahí literal lo que hice fue buscar en internet o llamar por teléfono a estas empresas, pon tu Televisa, MTV o Ocesa o lo que sea. Pedía que me comunicaran, les explicaba, como digo, oye, tengo un medio, esto, quisiera cubrir eventos con ustedes. Me decían, mándanos tu Media Kit y vemos, ¿no? O hay veces que de entrada me decían, no. Entonces, pues fue estar tocando y tocando puertas. Después de 1 año y medio, ya prácticamente conseguí el acceso a todos, ¿no? A todas las empresas de entretenimiento, agencias de marketing, disqueras. Y el medio empezó a crecer, pues, rápido. Ya para los 2 años lo leían más de 200,000 personas y yo ya cubría eventos en toda la República, ¿no? O sea, en México,
en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, que son los principales, y adicionalmente, pues, otros estados. Entonces, sí fue creciendo más de lo que esperaba, pero todo fue literal trabajo duro y de estar tocando puertas y no rendirte antes de tiempo. Y un tráfico de 80.000 personas no es fácil, ¿eh? ¿Qué tiempo tardaste en alcanzar este tráfico escribiendo? Para los 2 años ya tenía este tráfico, pero digamos que todo escaló a partir del primer aniversario de la marca. O sea, ya para el primer aniversario la gente ya me ubicaba. Yo también de que me la pasaba en eventos y era como, pues vamos a tener y me invitaban a otro. Entonces yo generaba más contenido y por ende la gente lo leía en estos medios. Pero sí, digamos que los primeros meses de haber salido con esta revista, o sea, así nadie lo leía, nadie me conocía y fue de trabajar, ¿no? O sea, ser determinado y no rendirte ante un sueño. Sí. ¿Cuál fue el concierto que cubriste y que fue como el concierto más impresionante o que te causó una gran impresión de algún artista que dijiste, wow, estoy en el backstage casi del artista y nunca soñé con esto? Ay, yo, Sebastián Yatra. No, no es cierto. Es que sí lo amo, pero es de mis favoritos. Pero, o sea, yo creo que la verdad la emoción de mi primer festival es algo que no se olvida, como el decir, ya me pusieron mi gafetito de mi acreditación, estar ahí en el backstage con más artistas y todo. También, por ejemplo, la primera vez que me invitaron a la Fórmula 1 o a las fiestas de la Fórmula 1 y estaba ahí como familiares de Slim y Elías Ayuf y estaba Checo Pérez. Entonces, pues son primeras impresiones que dices, wow, no puedo creer que yo estoy aquí, ¿no? Así que 20 años y ya estoy dentro de los medios que están invitando. Y también, ¿qué más? Pues algunas fiestas de marcas. O sea, creo que también algo muy icónico fue cuando me invitaron a una fiesta de Moet. Ya saben, así que lujo y derroche por todos lados. Estuvo súper bueno el evento. Y sí, como que fueron de los que más recuerdo, al menos ahorita. Al final, la disciplina es lo que hace que consigas tus objetivos, ¿sabes? El no rendirte. No rendirte, claro, totalmente. Sí, y por ahí dicen, o sea, que muchas empresas fracasan antes de los 2 años, ¿no? Y justo, pues es gente que piensa que el éxito es de la noche a la mañana, que tal vez no están haciendo algo que les genere pasión y solo lo están haciendo por la parte de la monetización. Y la verdad es que si tú trabajas en algo que no te apasiona, pues podrás ganar dinero, pero no estás cumpliendo tu propósito de vida, ¿no? O sea, no hay un propósito más grande que le dé sentido a lo que estás haciendo. En cambio, cuando tienes claro qué quieres, qué te motiva, qué te apasiona, creo que aun cuando tengas mucho trabajo, aun cuando hayan muchos retos, obstáculos y todo, vas a encontrar la forma de salir adelante, ¿no? Y de buscar el cómo sí, aun cuando todo el mundo te diga no, no, no. Yo creo que los emprendedores son los que, o sea, son las personas que son capaces de ver a largo plazo, ¿sabes? De no a corto plazo para no rendirse. ¿Qué cambio de mentalidad vistes que tuviste al principio cuando empezaste quizá a emprender a cuando ya realmente pues te iba bien? O sea, ¿viste que la mentalidad te cambió totalmente o...? Sí, la mentalidad de crecimiento es algo súper importante para poder crear más oportunidades. Yo, por ejemplo, no me había dado cuenta, pero en su momento, después de tener este primer pinino, tuve un trabajo godín y también me juntaba pues con personas godines. No es que esté mal, o sea, no es que esté mal ser godín, pero es diferente cuando te rodeas de gente con la que compartes los mismos intereses. Gente que te platica de cosas positivas, de modelos de negocio, de lo que está haciendo X empresa, que a gente que de pronto solo platica del chisme, de lo que pasó en la empresa y quién está saliendo con quién. Entonces, cuando tú te empiezas a rodear de gente exitosa, de gente que quiere crecer, gente que también es humana y que quiere ayudar a una comunidad y que quiere transformar al mundo con una idea, con un producto, con un servicio, todo eso te impulsa. Entonces, creo que uno de los cambios más grandes que he hecho en los últimos años es fortalecer esa red de las personas con las que paso mi tiempo. Y créeme que a veces ir a una cena es como, o sea, ni siquiera le llamaría como trabajo, ¿no? A veces cuando estás conviviendo con personas que tienen intereses como tú, aunque sea para algo de negocios, porque te inspira a escucharlos. Entonces, la mentalidad de crecimiento hace toda la diferencia porque esa red de contactos que tú logras, pues sí, fortalecer, la puedes utilizar o capitalizar después para que te conecten con otra cosa que va a hacer crecer tu negocio. De hecho, a mí me pasó cuando llegué a México,
empecé, bueno, tenía un típico trabajo, acababa de ser la universidad, no era un trabajo donde ganara tanto dinero, ganaba poquito, estaba aprendiendo, bueno, lo habitual. Y me acuerdo que ese año, en 2016 por ahí, empecé a conocer a muchos españoles que vienen aquí de expatriados y veía los sueldos que tenían, que eran directivos y tal. Y digo, hostia, ¿cómo has conseguido en plan ganar tanto dinero? O sea, ¿cómo llegas a ese puesto? Me entró la curiosidad y empecé a preguntar y a preguntar y a preguntar. Y al final de juntarme con tantas personas, empecé a creer que era posible, ¿no? Para ganar bastante dinero. Y eso realmente fue lo que me motivó a querer emprender, a querer hacer cosas. O sea, el hecho de juntarme con gente que le iba muy bien. Empezaba ahí a investigar, oye, ¿qué curso has estudiado tú para hacer esto? No sé qué. Empezaba ya a hacer cosillas. Pero al final lo que tú dices, que una persona es la media de las 5 personas con las que se junta. Y al final, pues, es lo que te ayuda a crecer. Y eso o te ayuda a crecer o te da para abajo. Porque si te juntas con personas que, pues, están en su zona de confort o, pues, son mediocres o que traen otro chip y andan involucrados en otras cosas que a ti a lo mejor ya no te apasionan, pues te vas a hacer como ellos, ¿no? Entonces sí importa mucho la gente con la cual te rodeas, porque todo esto ayuda a estar en ese mindset de crecimiento y de motivación. Sí, y justamente hablando de la parte ya de emprendimiento, bueno, pues aquí lo estamos viendo, decides escribir tu primer libro, que es What the Fuck con el SAT. ¿Por qué decidiste emprender de esta forma y escribir un libro, habiendo tantas formas de expresión y de entretenimiento en las que pudiste haber invertido o crecido o puesto alguna empresa, ¿no? Sí, pues como lo mencioné hace ratito, siempre me ha gustado escribir. Creo que es algo que se me dio de forma muy natural. Y desde hace algunos años yo ya tenía la idea de escribir un libro. Pero jamás pensé que iba a terminar en temas de economía, finanzas, negocios. Justo una de las razones también por las que escogí irme a entretenimiento es porque pues no lleva tantos números, ¿no? Que yo nunca he sido así como con una mente tan financiera o tan ágil para los números. Entonces, un día en pandemia me encuentro con un tuit de alguien que le estaba escribiendo a Jordi Rosado y decía, Jordi, por favor, escribe el QLCon o un SAT for Dummies. Cuando yo lo veo dije, ok, hay mucha gente que está sufriendo por la misma causa, que es que no le entienden al SAT y quieren que alguien se lo explique de forma fácil. Lo segundo que viene a mi mente es como, ok, aquí hay una oportunidad de negocio, pero yo no soy contadora, no tengo un background financiero. ¿Realmente soy la persona correcta para escribir un libro como estos? Porque claro que es un reto enorme escribir algo sobre lo cual no eres experto, ¿no? Y dije, a ver, ¿qué me da miedo? Pues que la gente lo lea y no le parezca útil, o que yo haga el ridículo, que los contadores piensen que es el peor libro de contabilidad escrito y que sea un fracaso. Ok, ¿cómo me puedo preparar para esto? ¿Cómo quito este miedo? Literalmente, quien diga que nació sabiendo todo, pues está muy equivocado. Aquí venimos para aprender y siempre hay algo nuevo. Entonces dije, bueno, no voy a tomar esto como una limitación, sino más bien como un reto, como una área que no está capitalizada en el mercado y que nadie lo ha hecho. Y no es que la gente no lo quiera, sino no lo han hecho por el reto que implica estar actualizado sobre este tema, ¿no? Y llevarlo a un formato físico que pues no puede cambiar tan rápido como luego cambian las leyes del SAT. Entonces me puse a escribirlo. A las 2 semanas de haber iniciado ya había terminado el manuscrito, porque, bueno, justo me había dado COVID, no podía salir de mi cuarto y dije, ok, este es mi momento creativo, vamos a aprovecharlo. Mandé el manuscrito a 2 editoriales, las 2 lo querían y tuve la fortuna de poder elegir con quién me quería quedar, que en este caso fue Penguin. Y recuerdo que todo este proceso lo disfruté muchísimo. Nunca estuve pensando como, ay, ¿en cuántas ventas quiero tener? O en todo lo que viene después, ¿no? Yo dije, a ver, estoy haciendo esto porque yo también ya le sufrí con el SAT. Para ese entonces yo ya había fundado 2 empresas. Yo en su momento no tenía contador, entonces le sufrí, me acerqué con mi papá me asesoraba, yo le hacía caso a todo lo que él me decía, pero nunca tuve una guía que me acompañara en todo este proceso del emprendimiento. Y en ese momento pues no tenía a quién acercarme porque todo mi círculo eran personas que trabajaban para un corporativo. Entonces como que no había mucho hacia dónde hacerme. Entonces ya sale el libro y a los 2 días de que se publicó fue sold out. Lo cual para mí era una locura porque yo era una autora nueva, nadie me conocía. Era un libro de impuestos que dices, oye, habiendo Harry Potter, porque alguien va a querer comprar un libro del SAT.
Pero mi sorpresa fue pues darme cuenta que la gente recibió muy bien el concepto. O sea, a nivel creativo les encantó esta propuesta que traje ilustraciones, memes, colores súper vibrantes y que además la lectura fuera muy ligera. O sea, que como si te lo estuviera platicando un amigo y sin esos tecnicismos que a veces utiliza el gobierno. Y ya, o sea, a raíz de eso, pues me he subido en esta ola que todavía no ha parado y no espero que pare pronto. Esperemos que no. Yo tengo esa intriga de querer saber, por ejemplo, lo que has comentado antes, que has dicho que no eras experta en temas de contabilidad y al final hablaste de impuestos. O sea, ¿cómo te preparaste para hacer el libro? ¿Estudiaste en plan un curso de contabilidad o por ahí algo que te ayudó? ¿O las leyes del SAT? O sea, ¿cómo lo hiciste? Fue una investigación exhaustiva. O sea, primero leí como 2 libros de contabilidad que sentía que estaban como escritos en chino, o sea, les entendí la mitad de lo que querían decir. Luego me aventé la resolución miscelánea fiscal, que es un documento como de 600 páginas que contiene toda la ley. Y después tuve asesorías con mis contadores. Y literal, o sea, recuerdo que a veces teníamos sesiones de media hora en donde me explicaban un solo concepto. Y yo como, a ver, otra vez, ¿qué es la pérdida fiscal? Y yo, a ver, ¿es esto, esto y esto? No, es esto, esto y esto. Entonces, pues sí fue un poco complicado el adentrarme en un mundo desconocido, en una industria que yo no conozco, pero al final traté de hacer el libro que a mí me hubiera gustado leer cuando inicié mis empresas y justo mezclé estas pasiones del entretenimiento y el diseño con la parte fiscal, ¿no? Y es por eso que ahora te puedo explicar un concepto de, no sé, la pérdida fiscal con Kylie Jenner, que eso es algo que, pues, sí, ningún libro lo había hecho. Sí, no, pocos conjugan, ¿no? Este arte. Exactamente. Oye, ¿y qué crees que es lo básico que alguien que emprende tiene que saber de impuestos? Primero que nada, elegir un tipo de contribuyente. Y esto, o sea, en México tenemos 2 opciones, que es ser persona física o persona moral, y es prácticamente la seriedad que le vas a dar a tu empresa. Cuando eres persona física, pues es como si apenas a ver si funciona y los clientes no te ven así como que tan experto, ¿no? En cambio, ya cuando eres una persona moral, ahí sí tu empresa tiene mayor formalidad. Por supuesto que puedes tener empleados en ambas opciones y como que le das, pues sí, un sentido de que tu empresa es un poco más grande. Más allá, pues digo, claro que en ambos tipos de contribuyente vas a pagar impuestos, tienes derechos, tienes obligaciones, pero creo que el SAT es un poquito más buena onda con las personas físicas. Entonces, lo básico que debes de saber es qué vas a hacer, cuál es el giro o actividad económica que vas a llevar a cabo en tu negocio, o sea, es decir, a qué te vas a dedicar y qué tamaño esperas que tenga tu empresa. ¿Por qué? Porque de pronto hay regímenes fiscales que tienen topes de ingresos anuales. Entonces, a lo mejor tú te diste de alta a lo mejor en el Resico, que tiene un tope de 3.5 millones al año. Creo que ya no está Resico. Creo que estaba el régimen simplificado de confianza, ¿no? Creo que lo cambiaron. Resico es ese, es el mismo. Es como las simplificado iniciales. Para los cuates, okay. Resico para los amigos. Pero bueno, ese tiene un tope de 3.5 millones. Si por algo tú superas ese límite, ya no puedes tributar en ese régimen y tienes que cambiar a otro. Esto pues es un happy problem. ¿Quién no quiere facturar más? Claro, todos queremos, pero vas a perder ciertos beneficios fiscales. Entonces, por ahí una vez escuché una frase que decían que el SAT es como el mayor socio que vas a tener en tu empresa porque se va a llevar el 30 o el 35% de todos tus ingresos. Entonces hay que echarle una leída a todos los regímenes disponibles según el tipo de contribuyente que somos y según el giro o actividad económica que queremos desempeñar para tomar, para tomar las decisiones correctas. Porque a veces estar en un régimen equivocado pues te lleva a muchos errores o a pagar más impuestos de lo que deberías. Entonces, eso es básico. Yo también creo que aquí en México como que el SAT se porta, bueno, comparado con otros países, por ejemplo con España, se porta un poquito mejor, al menos para la hora de emprender. En España solamente por montar una empresa ya tienes que pagar una cuota autónoma, que son como 200 y pico euros más o menos al mes. O sea, al final como que te va limitando más, ¿sabes? Aquí ya no existía esa cantidad de dinero, pues te ayuda más, ¿no? Cuando quieres emprender y montar Sí, algo. Aquí no hay como un fin mensual que paguemos por ser emprendedores. Entonces, bien por México. Oye, y hablando de los impuestos que de repente
repente se cobran. ¿Qué opinas de los impuestos? ¿Crees que sí son necesarios? ¿Crees que no son necesarios? ¿Qué opinas de este tema? Sí son necesarios. O sea, no importa a qué país te vayas, en todos van a pagar impuestos. Y te sorprendería saber que México ocupa el lugar 40 de 42 países evaluados de la OCDE que pagan menos impuestos. Nuestra tasa tributaria es del 42%, mientras que en otros países de Europa, creo que Suecia está hasta arriba de la lista, con el 74% de esta recaudación. Chas. La diferencia es que allá la gente está contenta pagando impuestos porque ven reflejado todo este dinero en la infraestructura del país, en los servicios públicos, en escuela pública, en alumbrado, en seguridad, calidad de vida, apoyos, ¿no? Y aquí en México lo ves en un Ferrari de un político, o lo ves en una fiesta, en un yate, o en todo menos en donde debe de ser. Entonces creo que esa es la oportunidad que tenemos para fortalecer esta cultura tributaria de que sí o sí tienes que pagar impuestos. No es como algo opcional. Es tu forma como ciudadano de contribuir a la economía de tu país para asegurarse que tengamos mejores condiciones. Yo creo que los impuestos obviamente hay que pagar, eso es evidente, hay que pagar algo, pero creo también que hay como un abuso de los gobiernos, porque realmente se pagan los impuestos, pero tú no sabes realmente dónde se va todo el dinero, toda la cantidad. O sea, como que no hay, Sí, no hay tanta transparencia. Transparencia, claro. Y antes, hablando fuera de cámara, hemos hablado de algo que yo creo que a lo mejor puede funcionar, ¿no? Que es como implementar la blockchain para saber dónde se mueve el dinero, dónde va a parar, y creo que eso es súper importante. Y en un futuro estoy seguro de que en algún país se va a implementar. Sí, sí. Y mira, para los que no saben o no tienen contexto de qué estábamos platicando fuera de cámara, hablábamos de que la tecnología blockchain para las criptomonedas sí no puede llegar a otras industrias. Lo que hace esta tecnología es que es como un libro de contabilidad abierto en donde tú ves el registro de todas las transacciones del dinero que entra y que sale de una cuenta, ¿no? En pocas palabras. Entonces, si tú llevaras esta tecnología al pago de impuestos, literalmente ya no podría acabar en un yate o en un Ferrari. Y si sí, pues todos los ciudadanos lo verían, ¿no? Porque ya no hay forma de tapar el sol con un dedo. Entonces, yo creo que sí, eventualmente algunos países llegarán a implementar esta tecnología y se me hace increíble que los ciudadanos puedan también tener el control de qué se hace con el dinero. ¿Qué opina de que los impuestos no se enseñen en la escuela? Porque de esta forma creo que al tener la sociedad como un poquito menos consciente de lo que realmente se paga, creo que como que le ayuda al gobierno a ser todavía menos transparente y que puedan utilizar los impuestos de una forma, pues, bueno, un poco dudosa, ¿no? Exacto. O sea, los gobiernos se favorecen de la falta de cultura tributaria. ¿Por qué? Pues porque la gente no está educada y entonces ellos de pronto pueden pasar cualquier ley, subir el impuesto y uno ni te enteras o ya ni reclamas, ¿no? Entonces sí creo que hay una gran oportunidad para que en los planes de estudio actuales se incluyan estos temas de finanzas personales, pago de impuestos, inclusive, por ejemplo, temas del retiro y demás, porque son cosas que nadie nos enseña y que a veces si no te lo enseñan en la casa y en la escuela, tus papás digo, en la escuela. Perdón, me estoy confundiendo. Si no te lo enseñan ni en la casa ni en la escuela, ¿quién te lo va a enseñar? Vas a salir de la vida adulta sin estar preparado, cometiendo errores y que luego salen más caros. Entonces, creo que sí, los planes de estudio deberían de actualizarse. Sí. Por eso al final los emprendedores son los que más saben de impuestos, porque al final se ponen a investigar y lo hacen por su cuenta. Al final los que van a la escuela y no emprenden ni hacen nada, pues claro, como no les interesa, no van a hacer nada de montar negocios, pues no les interesan estudiar impuestos. Pero joder, cuando alguien emprende, dice, oye, tengo que aprender esto a fuerza. Y empiezan a estudiar y como la cabeza como se le abre, como dice, hostia, vaya, Sí, que dice, no puedo creer que esto sea así. Sí. ¿Por qué funciona así? ¿O qué tanto tengo que estar pagando, no? También, porque sí, digo, obviamente hay que contratar a un contador. O sea, mis libros, YouTube, TikTok son buenas herramientas para darte una embarrada de lo básico e indispensable que debes de saber, pero eso nunca se va a comparar con la asesoría de un especialista. Y obviamente pagar un especialista pues requiere cierta inversión, ¿no? Y además pues que esta persona después te diga como, oye, ¿qué crees? Este mes tenemos que pagar tanto de impuestos, ¿no? Entonces, están las dos caras de la moneda, pero creo que entre más informados estemos, podemos hacer crecer nuestros negocios o podemos tener un mejor país y una mejor economía si cambiamos este chip o este mindset de la cultura tributaria y que además utilicemos esa voz para exigirle a los gobiernos, ¿no? Porque
pues se trata de una ecuación donde ambos salgamos ganando. Entonces, si uno no está informado, pues ¿cómo vas a ir a reclamar si no sabes cómo funcionan las cosas? Sí. Oye, y hablando o ahondando un poquito más en el tema de tus libros, bueno, te convertiste en una autora bestseller desde el primero, que es What the Fuck con el SAT, que lo pueden ver, es el libro naranja. ¿Qué es lo que se necesita para convertirte en una autora bestseller? ¿Cuánto tienes que vender? ¿Qué es lo que tienes que hacer para llegar a ser una autora de este tipo? Tengo entendido que hay diferentes como categorías o formas de contabilizar si un libro es más vendido o no. Uh-huh. Una de ellas es el impacto que tiene a nivel local, ¿no? Otra es a nivel internacional y la tercera es literal basándote por el número de ventas. Entonces, mis libros están categorizados como bestseller número 1 porque a nivel local, o sea, bueno, nacional en este caso, son de los más vendidos. Los 3, bueno, ahorita el cuarto todavía no hablo de él porque apenas está saliendo al mundo, vamos. Entonces ahí va. Pero los otros 3 son número 1 en cada una de sus categorías, ¿no? O sea, el libro del SAT es el libro más vendido de contabilidad en México y lleva 2 años en ese número 1. El libro de vivienda Infonavit es el número 1 en la categoría de bienes raíces. El libro del voto, ese, bueno, sube y baja, pero llegó a ser número 1 en elecciones y partidos políticos. Y ahorita el del voto, pues está empezando a salir a la luz. En total, la colección ha vendido casi 200,000 copias, que eso es algo muy grande en un país como México, porque la gente no lee tanto como en otros países. Creo que aquí el promedio de lectura es de 1,5 libros al año. Entonces sí recibí muchos comentarios de gente que dice, oye, yo no leía y tu libro lo acabé en 2 horas, me hizo reír, me encantó, se me hizo muy digerible y sobre todo que están atacando un mercado de nicho que es la vida adulta. Nadie nos enseñó estos temas y aun cuando existen libros de contabilidad que te explican cómo pagar impuestos y tal vez a un nivel de detalle mucho más profundo que lo que yo lo hice en mi libro, están escritos con terminología pues de un especialista. Entonces, cuando tú llegas como simple mortal a quererte informar, si no tienes un background académico en ese tema, difícilmente vas a entender lo que te quisieron decir. O luego, si tienes una asesoría con tu contador y te explica las cosas con esta terminología rebuscada, tampoco le vas a entender y luego hasta te da pena preguntar 3 veces lo mismo. Entonces creo que estos libros están llenando ese vacío en el mercado, que es explicarte con peras y con manzanas cómo ser un adulto responsable, acompañado de memes, de chistes y de referencias a la cultura pop, para hacer pues mucho más amigable este tema que de por sí ya es denso, ¿no? Y es difícil de entender. Oye, 200,000 libros en total, ¿no? En total, sí. Son un buen, además, ¿eh? O sea, sí, obviamente el que le ha ido mejor es el del SAT. Uh-huh. Creo que sí es el hijito superestrella de todos, pero... ¿Y por dónde más vendes? ¿Por Amazon o vendes más por Penguin? Ay, es una pregunta complicada. Mira, por Penguin Libros, o sea, ellos tienen su propio e-commerce, pero tengo entendido que no se venden tantos ejemplares por ahí. Yo diría que se venden más en Amazon y Sanborns. Uh-huh. Son como los 2 lugares en donde siempre me andan etiquetando de que mira, yo lo compré aquí y ya está disponible. O sea, si alguien quiere escribir su libro, esos 2 lugares no pueden faltar, ¿no? Sí, no puede faltar. Y la ventaja es que están en todos lados, ¿eh? Hasta en las tienditas del aeropuerto, ahí están mis libros. Wow. Entonces, ahora sí que no hay pierde y los venden en cualquier lugar donde vendan libros, ya sean tiendas departamentales, librerías físicas, librerías digitales, está en todos lados y en formato físico, digital y audiolibro. ¿De Amazon te encargas tú o también lo hace la editorial? Todo lo hace la editorial. Vale. O sea, digamos que el negocio de los libros es más de ellos que míos, ¿no? O sea, como contexto, los autores ganamos muy poquito porcentaje de regalías de estos libros porque la cadena de valor es muy grande. O sea, tienes editores, correctores de estilo, diseñadores, la gente de ventas, o sea, todo el equipo comercial. Todo lo que hacen de negociación con las librerías y el porcentaje que les dan a ellos para negociar un precio más accesible, la logística. Entonces, nosotros como autores solamente recibimos el 10% de cada libro físico y el 25% si es digital o audiolibro. El resto se lo queda la editorial, pero pues también porque ellos se aseguran de la colocación, de la distribución y de muchas otras cosas que nosotros como autores
ni sabemos. Claro, todo el tema de reponer lo hacen todo a ellos. O sea, tú realmente escribes el libro y se lo entregas a ellos sin que hagan de todo y tú ya realmente ya no haces nada, ¿no? Solamente pues recibes las regalías cada mes. Cada año. ¿A cada año? Cada Ay. año. Te las pagan una vez al año. Como de repente los cantantes, ¿no? Que también reciben sus regalías anuales. Les toca Sí. también. Wow. Digo, Y- hay ventajas y desventajas de eso, ¿no? La ventaja es que ya cuando lo recibes, pues es más dinero. Sí. Y evitan que te lo gasten en cosas que no valen la pena. La mala es que justo si tienes problemas de liquidez, pues vas a tener que esperar un año a que llegue tu depósito. Total. Y una pregunta un poquito más avanzada. ¿Lo recibes a una sociedad aquí mexicana o lo llevas fuera? Aquí en México. En O sea, México. justo tú puedes elegir cómo facturarle a la editorial, que sería como persona física o como persona moral. Y ya a ellos pues le das la cuenta del banco y te depositan ahí. Vale. Es que un poquito más avanzado, muchas empresas, bueno, algunas de España que he conocido, lo facturan directamente a Estados Unidos. Crean una LLC y se lo llevan para allá y pues obviamente pagar un poquito menos de impuestos. Claro. ¿no? Es totalmente legal, se puede hacer, pero bueno. Sí, sí, no, aquí es México y también la razón social de la librería, digo, de la editorial es mexicana. Ujú. Sí, estábamos comentando que, o yo decía, yo creo que debe ser como el 40%. Y mira, nos llevamos una sorpresa. 10%. Es menos, es menos. Sí, es por menos. eso luego dicen que nadie se hace millonario por vender libros. Pero justo a mí lo que me importaba con este libro era, número uno, bueno, estoy cumpliendo mi pasión, que era escribir algo, ¿no? Y un sueño. Y la número dos, el sentir que estoy contribuyendo a dejar un México mejor de cómo lo encontré. Sé que suena como muy cursi, cliché y lo que quieras, pero de verdad para mí sí es algo importante, como el sentir que estoy usando mi voz como una plataforma para educar a las generaciones que vienen detrás. Y por supuesto el tener los libros en todos los puntos de venta a nivel nacional te abre muchísimo las puertas y te da mucha exposición. Entonces, a raíz de los libros se ha desencadenado toda una serie de nuevos negocios que surgieron pues gracias a esta exposición masiva. A mí me gustaría también hablar un poquito de tu otro libro que es What the Fuck, del voto, ¿no? Ah, ¿Cómo? what Bueno, the fuck con tu voto. O sea, ¿por qué decidiste escribir este libro? ¿Realmente viste que la gente no sabía votar o no sabía mucho tema de elecciones, mucho de partidos políticos? O sea, ¿qué realmente viste para escribir What the Fuck con tu Este voto? libro llegó así, llegó la propuesta de una forma diferente a los otros. Digamos que cuando yo hice mi primer manuscrito, yo estaba contemplando hacer impuestos, vivienda, retiro y metí creo que algo de emprendimiento. Cuando yo mando el manuscrito, la editorial me dice, o sea, sí, muy bonito y todo, pero estás mezclando chile, mole y pozole. Cada tema da para un libro en particular. Entonces yo no tenía en el radar meterme a la política. Es un tema que la verdad yo no estaba tan informada, no es una de mis pasiones y no lo tenía contemplado. Ahí sí fue la editorial quien me dijo, oye, el próximo año es año editorial, año electoral. Sabemos que acabas de sacar tu libro del Infonavit, pero pues se vienen las elecciones en México y estábamos pensando en qué tipo de autores de la casa podrían hacer un libro como este, si por supuesto pensamos en ti. ¿Cómo ves? ¿Le entras? Y yo como que dije, uy, política, o sea, mis libros, a pesar de que trato de conservar una voz neutral y de criticar lo bueno de las instituciones y de hablar de los beneficios de estas instituciones, como que no me habían metido en este ojo del huracán, ¿no? Por los temas que estaba abordando. Al escribir un libro de política, por más neutral que tú quieras ser, siempre va a haber alguien que te va a asociar a una tendencia política. Entonces dije, ok, vamos a hacerlo, pero me importa mucho la neutralidad y que sea un contenido totalmente apartidista. Entonces ya me puse a escribirlo, leí como 12 libros para poder escribir ese libro del voto. Y 12 tuvimos... libros. 12 sí, yo. 12. Lo que una Sí. persona que lee es lo que lee al año, ¿no? Uno al mes. Si es que leen. Pero Sí. joder, está muy bien porque así se informó para básicamente que Sí, un libro. y es que como brutal. era un tema que yo no conocía tanto, sí necesitaba pues hacer una investigación profunda. Y después de ahí tuvimos algunos issues con el tema. Me decían, oye, todos tus otros libros han tenido el nombre de la institución en la portada. En ese momento, el INE estaba pasando por una polémica súper complicada de gente que quería que se fuera el INE, gente que quería que se quedara. Entonces, si yo ponía el título de la institución en mi portada, automáticamente me iban a asociar
a una tendencia política. Entonces fue por eso que decidimos irnos por algo más positivo y más general, que es el voto, y es el primer libro de la colección que salió sin este título de institución, ¿no? Por así decirlo. La ventaja es que ya cuando yo estaba escribiendo el libro, la gente del INE se enteró que lo estaba haciendo y me dijeron, oye, nosotros también tenemos como una casa editorial, ¿por qué no lo hacemos en conjunto? Nosotros te compramos ciertos ejemplares y los regalamos en eventos relacionados a la democracia y tú pues, sigue con lo tuyo, ¿no? Tú con Penguin los vendes en donde quieras. Y justo por eso es que sale el nombre del INE, el logo, ahí en la portada. Pero sí, estratégicamente decidimos cuidar la neutralidad. Sí. Oye, y hablando justamente del tema de voto y sobre todo para las nuevas generaciones que acaban de sacar su credencial del INE, para quien no sepa, es Instituto Nacional Electoral, ¿cuántos tipos de voto existen básicos? ¿Hay votación, no votar, nulo? ¿Cuáles son estos? Sí, pues mira, los más conocidos justo es votar, pero literal votar porque tú así lo crees. No porque esté influenciado por alguien, no porque tus papás te dijeron, oye, este es el partido por el que siempre hemos votado en la casa, entonces tú también tienes que votar, ¿no? Entonces digamos que está el voto válido, que es literal ir a una casilla, marcar con una X o cualquier símbolo la boleta electoral por el partido por el que quieres votar, hacerlo libremente sin que alguien te haya amenazado o te haya obligado a votar por X partido. Tenemos la parte del voto nulo. Un voto nulo es un voto que no cuenta. Muchas veces estos votos se hacen de forma intencional. O sea, ¿qué me refiero con esto? Que si hay descontento en la población y no te gusta cómo han estado gobernando al país, no te convence ninguno de los candidatos, vas a conscientemente no poner nada en esta boleta, ¿no? Justo porque es tu forma de hacer como un voto de castigo o mandar una protesta de que no estás contento. Y existe otra forma que se parece mucho justo al voto nulo o anular el voto, pero esto es por error. Quiere decir que tú tenías toda la intención de votar por alguien, pero no leíste bien las instrucciones, marcaste sin querer 2 boletas y entonces tu voto ya no contó. Entonces, hay que ser muy conscientes de la decisión que estamos tomando al momento de entrar a esta casilla y tener presente que realmente si estás enojado, si estás en descontento con el gobierno actual o con las propuestas, anular el voto no suma en nada. Al contrario, lo que estás haciendo es darle más poder a los que van ganando, quitarle poder a las minorías, porque a lo mejor ya no van a ser lo suficientemente representadas, y pues simplemente estás tomando una decisión. O sea, hay gente que cree que anular el voto es igual a no decidir. O que, bueno, pues yo no estoy contento y por eso lo expreso. Pero al final sí estás decidiendo. No votar, ya sea porque te quedaste en tu casa, en el sillón todo el día, no votar porque piensas que nadie va a cambiar, o pararte a votar teniendo esta oportunidad de hacerlo y aún así dejar la boleta en blanco o hacer algo a propósito para que no cuente, es la peor decisión que puedes tomar. Entonces, hay que informarse, hay que darse cuenta que nosotros como ciudadanos sí tenemos el poder de decidir el rumbo de la historia de un país. El chiste es estar unidos y entre más personas salgan a votar, vamos a poder tener mejores resultados, ¿no? Porque algo que veía es que en México, en las últimas 3 elecciones, 5 de cada 10 jóvenes no votaron. 5 de cada 10. Entonces, si nosotros logramos cambiar estas estadísticas y hacerle ver a la gente que el voto es útil y que el voto cuenta, podemos hacer historia. Claro, cuando es voto nulo, como has comentado, o sea, afecta o realmente apoya a la mayoría, ¿verdad? Sí, o sea, apoya a la mayoría porque al anularlo, el que va ganando va a seguir ganando. Claro, así es. Y afecta a la minoría porque pues piensa que a lo mejor no hay ciudadanos que tengan estos intereses que ellos están representando. Entonces, el otro se hace más grande y el segundo se hace más chiquito. Entonces, eso es lo que pasa con los votos nulos.
Oye, y entrando un poquito en política, ¿qué opinas de la partidocracia? Porque al final cuando haces un voto, estás votando a un partido político, no votas a alguien concreto para que realmente luego gobierne y pues haya votación de cualquier cosa que se quiera cambiar y tal, sino que al final votas una partidocracia y al final pues luego ellos deciden quién es el presidente, ellos deciden quién ponen de ministros y tal. ¿Qué opinas de eso? Creo que eso puede ser algo peligroso. O sea, ningún extremo es bueno. Yo siempre, le sugiero a la gente que se fije en dos cosas. Número uno, ok, ¿quién es el partido? Claro que los partidos tienen una ideología, ¿no? Ya sea de izquierda, de derecha, de centro, y eso va a influir en las propuestas que están realizando durante su campaña. La segunda cosa en la que te debes de fijar es quién es el candidato. Porque hay veces que un partido, pues a lo mejor puede ser quien tenga más intereses cercanos a lo que tú crees que es mejor para el país, pero tal vez el candidato no es una buena opción porque no está preparado, porque llegó ahí no por méritos propios, sino porque lo pusieron o lo que sea, ¿no? Entonces, no porque toda la vida hayas votado por X partido, significa que debes de seguir votando por ese partido. Las circunstancias cambian y hay que siempre evaluar quién es el candidato, qué propone, si realmente te está proponiendo algo viable, porque hay veces que nos quieren vender, sí, cielo, mar y tierra y la mejor transformación y beneficios para el país, pero ya cuando te metes al detalle te das cuenta que es imposible de implementar esa propuesta. Y tercero, pues también fíjate en cómo se comportan a lo largo de la campaña. Una cosa es justo un comercial, contenido para redes sociales en donde te van a vender lo mejor de ellos. Y otra muy diferente es ver cómo se comportan en público, en los debates, cómo se comportan con la gente en las comunidades que están yendo a visitar, cómo tratan a su equipo o qué políticas están impulsando. Entonces, si tú observas esas tres categorías, yo creo que puedes tomar una decisión un poquito más certera y no dejarte influenciar por externos. Y esos externos incluye todo, hasta tu misma familia. Hay veces que la familia te influye mucho en la forma de ver a la política. Si en tu casa te dicen, ay, ¿para qué votas? Votar es malo, votar no sirve, tú no vas a salir a votar. Si en tu casa te dicen, X partido es el mejor partido del mundo, ha hecho cosas increíbles y el otro es una basura, probablemente te lo vas a creer. Entonces, tratemos de evitar estas influencias de terceros, de aislar todo ese ruido mediático, ese ruido político y centrarnos en primero entender qué es lo que a nosotros nos interesa, cuáles son estos valores o estas cosas indispensables que nosotros creemos que van a ayudar a cambiar el país. Y luego te fijas en quién de todos estos candidatos o de estos partidos está ofreciendo políticas y propuestas similares al cambio que tú quieres ver en el país. Yo siento que estamos entrando como una etapa un poquito más peligrosa, y no solamente en México, sino en todo el mundo. Porque la gente ya toma como votar a la izquierda o a la derecha como si fueran un equipo de fútbol, como si fuera el Literal. Madrid, el Barça. Venga, con mi familia siempre ha votado a la derecha o a la izquierda, voto igual a ese partido político. Y no se dan cuenta, o sea, no escuchan realmente lo que están diciendo. Las medidas que están proponiendo, si realmente es verdad que se puede hacer o no se puede hacer. Siento que cada vez hay mucha más mentira, o sea, pero Sí. no paran de mentir los políticos. Y ya no sé en verdad realmente la gente por qué vota a partidos políticos cuando les engañan. No sé si no investigan o no sé, la verdad. Y Pero mucha polarización, ¿no? Como bien dices, ¿eres del equipo contrario o eres de mi equipo? Y si eres de mi equipo, bien. Y si eres del equipo contrario, te odio, ¿no? Sí, o sea, sí, sácate total. de aquí. Literal. Sí, Sí. lo vimos ahorita en estas últimas elecciones, ¿no? Que esta brecha Sí. entre un lado y el otro cada vez está creciendo y aunado le sumas factores de desconfianza, de corrupción, de falta de transparencia y todos estos son factores que atentan contra una democracia porque la gente dice, ¿para qué voy a votar? Si, no sé, mi voto no va a servir porque van a implementar votos ficticios, Ahí. ¿no? O sea, van a meter votos de otras personas. Entonces, todo esto va fortaleciendo que no se den los resultados de acuerdo a lo que el público realmente quiere, ¿no? totalmente. Así es. Y encima todo el tema del voto que está ocurriendo ahora, todo el fraude por ejemplo, en Venezuela y en muchos países que realmente no saben, no controlan. En España, Correos, que es como la empresa pues, de transporte donde se envían los votos y tal, pues es del gobierno. Entonces, pues se supone o se cree, mucha gente opina que ahí a través de esa empresa, pues roban muchísimos votos. Se crean personas, perfiles falsos o
cartas que vienen a lo mejor del extranjero cuando saben que votan más a Sí. cierto lado, pues las ocultan o las pierden o no llegan a tiempo. O sea, como que están cada vez controlando más todo el tema del voto, ¿sabes? Los partidos Se políticos. manipula muy fácilmente Sí. siendo una entidad de gobierno. Totalmente. Ok. Sí, adelante. Te toca, dale Sí, tú. es que justamente, bueno, hablando de la parte de tus libros, la segunda entrega es la del Infonavit, ¿no? What the fuck con el Infonavit, ¿no? ¿Qué quisiste que la gente aprendiera con este libro del Infonavit? Yo creo que hay muchos que no sabemos demasiadas cosas de esto. ¿Y qué querías plasmar aquí? ¿Cuál era la idea principal para que aprendieran? Darles herramientas para que nuestra generación pueda comprar casa. O sea, hemos escuchado en los últimos años que somos la generación sin vivienda propia y sin retiro digno. Sí. Y todo lo que vemos en los medios es, tú no puedes. O sea, tus papás sí pudieron porque ellos les tocaron mejores condiciones, pero tú ya no vas a poder. Entonces, este libro lo que busca es encontrar estas herramientas o esta luz al final del túnel para que tomes buenas decisiones y sí logres comprar una casa o un departamento o un terreno, pero sin endeudarte. Siempre entendiendo y analizando cuál es tu capacidad de endeudamiento, cómo están tus finanzas, para ver si te vas a aventar a un crédito que a lo mejor va a durar entre unos 20 o 30 años, porque se dice fácil, pero pues en ese tiempo pueden pasar muchas cosas, ¿no? Como que pierdas tu empleo, tal vez que tengas más hijos, más gastos, que te vayas a vivir a otro país o lo que sea, ¿no? Entonces, este libro pues prácticamente te explica en qué te debes de fijar para comprar una propiedad, qué te conviene más, si hacerlo con un banco o por medio del Infonavit, qué tipos de crédito ofrece el Infonavit, cuánto dinero te pueden prestar dependiendo de lo que estés buscando. Y por supuesto todo el proceso de compra de una propiedad, ¿no? Desde lo básico de ir a visitar opciones y saber para qué te alcanza y cuál te conviene más, hasta liberar tus escrituras en el momento en el que termines de pagar. Y a lo largo del libro les doy algunos tips de ten cuidado, o sea, no te endeudes de más. Número 2, no te acerques con falsos gestores o con coyotes, porque hay gente que se hace pasar por personal del Infonavit y lo único que hace es estafarte y huye con tu dinero, ¿no? Entonces, mucho cuidado con todo el fraude que puede haber en torno a adquirir una propiedad. Les doy tips para que calculen la plusvalía, porque se trata de, si ya vas a pagar un montón de dinero por una propiedad, pues que sea una propiedad que aumente su valor con el tiempo y que realmente sea una inversión, ¿no? Sí. No una minusvalía. Y por último, pues también abordo algunas situaciones de qué pasa cuando ya no puedes terminar de pagar. O sea, qué pasa cuando ya intentaste todo y nomás no puedes pagar la mensualidad de tu crédito. ¿Qué opciones tienes disponible, ya sea para no perder tu propiedad o para reestructurar el crédito? Entonces, sí es un libro que te acompaña en todas las fases del proceso y que además te explica el por qué todos los países están sufriendo una crisis de la vivienda, por qué se está volviendo más complicado hoy en día que nuestra generación tenga una casa y cuáles son los factores que están encareciendo el costo de la vivienda. Es un tema muy interesante este de Infonavit. Pero, sí, ¿realmente es rentable comprar una casa en Infonavit? Lo digo porque yo estoy investigando hace poco y estaba investigando que, bueno, que la tasa de interés era altísima, era como un 30% o algo más. Y claro, el banco al final cuando lo pides te da como un 12%. Yo entiendo que a lo mejor pues las personas bajo recursos no pueden acceder en el banco, o sea, no le dan el crédito, ¿no? Por eso también creo que está el Conavit, ¿no? Que es como algo... Cofinavit. O Cofinavit, correcto. Que era como una mezcla. Pero creo que solamente por eso la gente va a Infonavit, porque a lo mejor las personas bajo recursos no pueden acceder a crédito hipotecario. Y en los bancos a lo mejor sí se lo pueden dar. Pero la tasa de interés es altísima en Infonavit. Le diste justo al blanco. Una de las razones por las cuales la gente acude al Infonavit para acudir un crédito hipotecario es porque un banco no los recibe. ¿Por qué? Porque no tienen historial crediticio, ya sea porque pues, nunca pertenecieron al sistema financiero. Entonces, esta gente, o sea, de hecho me sorprendió saber que México es uno de los 5 países menos bancarizados del mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que más de la mitad de la población no tiene acceso a un servicio financiero. Si tú no tienes este acceso, ni siquiera vas a poder hacer un buen historial, porque de entrada ya te cerraron la puerta, ¿no? Y ahora, si te abren la puerta a un banco, pues es difícil mantener un buen score crediticio para que te den un crédito. Entonces, muchas personas no tienen otra opción más que financiar la compra de una casa por medio del Infonavit.
La ventaja es que el Infonavit y los créditos que ellos obtienen están enfocados y diseñados para personas que tienen un ingreso como de 10,000 pesos al mes. Y lo que hacen es darte una tasa salarial dependiendo de los ingresos que tengas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú dices, gano 10,000 pesos al mes, pues te van a dar una tasa del, no sé, 1.5%. La más alta que puedes llegar a pagar es del 10.45%. Por supuesto, pues hay veces que los bancos tienen tasas mucho más bajas. Ahorita en los últimos años ha estado complicado porque los bancos también están manejando tasas elevadas de hasta 12 o 14%, pero en años anteriores veíamos que la tasa más alta de un banco era el 8%, mientras que la tasa de Infonavit más alta era de 10.45%. Entonces creo que depende la situación, pero si literal no formas parte del servicio financiero o tu score crediticio es malo, el Infonavit es la única institución que te va a dar ese financiamiento. Esto te habla un poco de un tema de economía, no sé muy bien cómo lo dominas, pero por ejemplo, ¿por qué en México es como comentas un 12% y por ejemplo en España es un 3%? Realmente pues está así. Mi hermana se compró una casa hace 3 años por ahí y lo pagó al 1 y pico por ciento. Es verdad que ella trabaja para gobierno, pero o sea, al 1% y que luego Sí, aquí no se alguien... compara. Claro. También creo que en Estados Unidos así las tasas son del 3, 4%. Entonces, la verdad, esa es una pregunta que no me he metido a entender por qué, pero sí hay una diferencia tremenda en las tasas que tienen en otros países y que por supuesto fomenta la inversión, que también te dan pues créditos como con mejores condiciones, y aquí en México es por eso que la gente no se puede comprar ni una sola casa, mientras que en Estados Unidos ya van como por su segunda o tercera propiedad, aquí difícilmente te compras la primera. Entonces, digo, es una pregunta interesante, luego se las responderé. Se supone, yo por ahí también investigando un poquito, que es por la prima de riesgo, que es la confianza que los inversores invierten en México. Mientras más confianza dé, pues la prima de riesgo va a ser más bajita y al ser más baja, pues la tasa de interés baja, en teoría. Y si la gente desconfía mucho, por ejemplo, en países de Nigeria o en países por ahí, la gente no confía si el país va a quebrar o no. Entonces, pues... Más altas. Claro, la tasa es altísima de riesgo y pues la gente no sale de riesgo, no suele invertir ahí. Qué interesante. Oye, y justo hace rato Alex mencionaba algo que es, de repente la gente de bajos recursos, ¿no existe otra opción que no sea Infonavit para adquirir vivienda o sí existen otras alternativas? No, o sea, realmente si no tienes un historial crediticio, tu única opción va a ser el Infonavit. Existen algunas instituciones privadas que dan créditos, que justo no es un banco, pero es como una Sofipo, o sea, como un hermanito chiquito de un banco, pero al final te van a pedir un score crediticio. Entonces, si no tienes, o sea, si no estás dado de alta, no tienes RFC, no llevas un score, no has tenido manejos de tarjetas de crédito, ninguna institución privada o banco te va a dar el dinero. La otra opción, pues sería igual, el FOBISTE, que es para trabajadores del Estado, que es lo mismo que el Infonavit, pero para trabajadores del Estado. Entonces, fuera de eso, no hay ninguna institución que te dé este financiamiento, pero existen otras alternativas de inversión, ¿no? Que justo, a lo mejor, criptomonedas, fibras, invertir en CETES o en cosas que te puedan ayudar a generar más riqueza. Antes comentaste Cofinavit. ¿Todo el mundo puede acceder a Cofinavit o también está como limitado y las personas bajo recursos no pueden acceder a él? Ahí, digamos que Cofinavit funciona cuando tú juntas como tus créditos del Infonavit más el historial crediticio de la persona que tiene cuenta de banco. Hasta donde tengo entendido, digamos que una persona puede poner su cuenta de Infonavit sin necesariamente tener un buen score crediticio. Esto va a cargo de la otra persona, como que mete el crédito desde la institución bancaria. Entonces, bajo ese entendido, sí podrían, pues, personas de bajos recursos llegar a financiarse con el Cofinavit, siempre y cuando uno de los titulares, por así decirlo, del crédito, tenga ese historial financiero. Ok, vamos a un ejemplo. Imagínate que yo me quiero comprar una casa, ¿vale? Pero no quiero que sea por Infonavit. Si yo no me compro la casa, o sea, yo ahora estar en nómina estoy pagando Infonavit. Creo que todos los que están en nómina pagan al gobierno X cantidad de dinero. Si yo realmente no me quiero comprar una casa por Infonavit y luego me la quiero comprar por el banco, ese dinero que estoy pagando Infonavit, ¿qué ocurre? ¿Me lo devuelven luego o se queda ahí? Lo puedes usar para el retiro. O sea,
nada más que quede claro que el dinero de tu cuenta de Infonavit recibe 2 tipos de aportaciones. Aportación de tu patrón, que el bimestre con bimestre está obligado a aportar el 5% de tu salario, y luego a ti te descuentan de tu nómina un porcentaje que se va directamente al Infonavit. Entonces, esta canastita, que se le llama como de ahorro o tu cuenta individual del trabajador, si no la ocupas para comprar una casa, un terreno o remodelar una vivienda, la puedes sacar en el momento en el que te vayas a retirar. Sí, por ejemplo, yo soy extranjero y decido trabajar aquí 10, 15 años y luego me voy a España y lo quiero retirar antes, ¿se podría? No. Tiene ciertas limitaciones. O sea, justo como es un fondo, ya sea para vivienda o para retiro, tienes que esperar hasta que tengas 60 o 65 años para sacar el dinero de esta cuenta en caso de que no lo hayas ocupado para una vivienda. Si es para una vivienda, lo puedes sacar en cualquier momento, ¿no? Siempre y cuando te autoricen el crédito. Me imagino que lo aprovechará la gente, ¿no? Pues O sea, para el enganche. voy a aunque Sí, sea. por eso algo. muchas personas terminan haciendo Cofinavit, ¿no? Porque dicen, oye, tengo mi dinero del Infonavit ahí, pues hay que agarrar ese dinero para lo que sea, aunque sea el enganche, ¿no? Sí. Entonces terminan sumando ambas opciones. Y si no, pues esperan hasta el retiro para acumular una cantidad mayor. Oye, bueno, hablando, ya estamos pasando a este tema del retiro un poquito, y es el nuevo libro que estás pues presentándonos el día de hoy. He escuchado que pues las nuevas generaciones, por lo menos de los que están de cierto régimen o cierta ley, cierto año hacia adelante, ya no tenemos como tal una pensión para la jubilación, sino que pues más bien es lo que uno vaya aportando, ¿no? ¿Qué de cierto hay en esto? Que ya no- Totalmente cierto. Ok. O sea, para dar un poco de contexto. No es novedad que los sistemas de pensiones alrededor del mundo también han enfrentado una crisis. Así como la vivienda tiene su crisis, la jubilación está pasando por algo similar. Y es por unas razones básicas. La número 1 es porque ahorita hay más gente jubilándose que trabajadores activos. ¿Esto qué significa? Que en el modelo anterior, donde el gobierno era quien financiaba estas pensiones, pues ellos tenían que pagar las pensiones de la gente que ya se estaba jubilando, pero había más trabajadores activos. Entonces no representaba un financiamiento tan pesado porque se compensaba uno con otro. Ahorita lo que ha pasado es que hay más gente jubilándose y menos trabajadores activos. Entonces, si el gobierno seguía pagando esas pensiones de su bolsillo, iba a quedar en la quiebra. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Crear como un nuevo modelo en el cual el trabajador y el patrón formaban parte de esta ecuación para la aportación al retiro. Entonces, esto dio origen a 2 regímenes de pensión comúnmente conocidos como las leyes del IMSS, en donde todas las personas que empezaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 pertenecen a la ley del 73, o sea, todos nuestros papás. Ajá. Y nosotros, que empezamos a trabajar después del 1 de julio de 1997, pertenecemos a la generación Afore o a la ley del 97. La gran diferencia aquí es quién paga los recursos de la pensión. Para todos aquellos que pertenecen a la generación, a la ley del 73, el gobierno es quien financia ese pago. Y en los que pertenecemos a la generación Afore, es una ecuación tripartita, ¿no? O sea, que es el gobierno que va a aportar un porcentaje mínimo, tenemos al patrón y a nosotros mismos. Entonces, lo que están tratando de hacer es trasladarnos esta responsabilidad que debe de ser individual para que tú te hagas responsable de la calidad del retiro que vas a tener. Esto dio origen a que pues algunas personas digan, oye, otra cosa más que nos están arruinando, ¿no? Ya no tenemos casa y ahora nos quieren dejar sin retiro. Sí. Y da la sensación de que la ley del 73 era mejor, ¿no? Uh-huh. Claro, pues cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo lo que les puedo decir, si es que ustedes son de la generación del 97, es que no todo está perdido. Lo único en lo que se tienen que fijar es que complementen su retiro. Es decir, nos han inculcado mucho que las Afores, que son las administradoras del Fondo para el Retiro, son la solución para nosotros que pertenecemos a este nuevo régimen de pensión. Pero eso es un error.
Si tú te confías y dejas, o pones todos tus huevos en una sola canasta y crees que la Afore te va a salvar y te va a dar el retiro que te mereces, estás equivocado. ¿Por qué? Porque las personas que se han pensionado recientemente con este nuevo régimen de la ley del 97 tienen 92,000 pesos en su cuenta, los hombres. Y las mujeres, 67,000 pesos. O sea, 24% menos que los hombres. ¿Cuánto tiempo vas a poder vivir con esos 94,000 pesos? Ahora, consideremos que otro de los retos del retiro es que ahora la gente vive más. Antes pues, se morían a los 35 años. Entonces, el periodo que tenían que financiar los gobiernos la pensión eran 5 años, cuando mucho. Ahorita estamos hablando de que la gente vive en promedio 72 años. Las mujeres viven más que los hombres. Entonces, ¿cuánto tiempo vas a tener que financiar este retiro? ¿10 años como mínimo? Entonces, todo esto se va complicando. O sea, ahora vives más, tienes menos dinero para vivir en el retiro. Y otro problema es que muchos mexicanos, me imagino que esto también pasa en otras partes del mundo, pero 73% de los mexicanos piensan que sus hijos los deben de mantener en el retiro. Entonces, si tú no asumes que el retiro es una responsabilidad individual y piensas que tus hijos son quienes tienen que asumir esta carga, desde ahí está todo mal. Porque entonces tú como hijo tienes menos recursos para tu retiro por estar financiando el retiro de tus papás, ¿no? Sí. Sus medicamentos, todos sus gastos, pues ya sea para vivir bien, si es que tienen alguna enfermedad, hospitales, lo que sea, tú tienes que financiar esos gastos. Y eso también genera problemas con la familia porque siempre hay un hermano que no pone nada y el otro que tiene que poner todo. Entonces, hay que cambiar ese mindset y eso es lo principal que quiero hacer con este nuevo libro, que la gente entienda que la calidad de nuestro retiro depende únicamente de nosotros y de las decisiones que tomemos el día de hoy. Uy, oye... El estado del bienestar, sí. ¿no? Que en España le llaman así, ¿no? Que antiguamente, pues, la gente que recibir dinero de jubilación, pues le llaman como que el estado del bienestar. Y claro, ahora que no te dan nada, pues ya más complicado. Ya. Pero yo tengo una dudita. Si, por ejemplo, después de lo del 70 y 80, o sea, de 97, ya no... ese dinero no va para, o sea, hace que tú seas independiente y ese dinero lo ahorres tú y lo inviertas a tu forma. Entonces, te quita el gobierno. Antes quitaba más dinero que ahora. O sea, imagino que tiene que haber un sobrante, ¿no? O es que el gobierno ahora ya no da la misma cantidad que antes daba. O sea, supongamos, si antes te daba 50 pesos cuando ellos financiaban las pensiones, ahorita están poniendo $1. Vale. Y no ponen dinero en todas las cuentas, solamente en la gente que tiene ahorros menores o que necesita como que más ayuda para la jubilación. Si no, realmente la carga se va contra el patrón, que es quien tiene que poner un porcentaje que va a ir subiendo paulatinamente año con año hasta llegar a 15%. Y las personas, o sea, nosotros estamos aportando también una cantidad de forma, sin darnos cuenta, de forma inconsciente, pero una cantidad de nuestro dinero de nómina se va automáticamente al retiro. Entonces, digamos que el problema principal de la transición a este esquema es una cosa que se llama tasa de reemplazo. Esto significa que es el porcentaje con el que te vas a jubilar de tu sueldo anterior. O sea, idealmente, pues, ¿quién no quisiera tener una tasa del reemplazo de 100%? Esto quiere decir que si tú ganabas 10,000 pesos, vas a seguir ganando 10,000 pesos ya cuando te jubiles. Entonces, la tasa de reemplazo con este régimen que teníamos de la generación Afore era del 43%. O sea, únicamente te vas a jubilar con el 43% de lo que estás ganando hoy. Entonces, si hoy no te alcanza, en 30 años que la inflación esté por los cielos, no te va a alcanzar para nada. Entonces, lo que hicieron fue una nueva reforma a la ley de la generación Afore en 2021 para mejorar esta tasa de reemplazo. Y han estado haciendo ciertas reformas en los últimos meses para, supuestamente, asegurarnos una pensión del 100%. Yo lo veo un poco complicado porque si el gobierno no está poniendo dinero y a los patrones ya no les pueden subir la cuota porque ya es muy alta para ellos, ¿quién va a poner ese dinero?
Está difícil. ¿De dónde va a salir? Entonces, claramente, para quien tenga recibo de nómina, hay un apartado que dice IMSS y que es un descuento que te hacen. Ahí ya se está yendo parte a los servicios, digamos, de seguro social para que tengas, por cualquier cosa que suceda, atención médica y también un porcentaje directo para el retiro. Pues mira, lo que yo siempre les digo en mis libros es que no se confíen. Ok. ¿Por qué? Porque luego este tema del retiro y de la vivienda y las aportaciones patronales se presta a fraudes. ¿En qué sentido? Imaginemos que tú consigues un nuevo trabajo y te van a decir que vas a ganar 10,000 pesos. Tu patrón te dice, oye, te doy 5,000 en efectivo y 5,000 te lo transfiero por nómina. ¿Tú qué vas a pensar? Pues sí, está bien, o sea, mientras me des los 10,000, a mí me da igual. Lo que está pasando es que ellos, ante el sistema del IMSS, están registrando que tú ganas 5,000 pesos, no los 10,000. Y sobre esos 5,000 pesos se calcula el 5% de aportación a tu vivienda, más lo correspondiente del retiro. Entonces, el único amolado vas a ser tú. La manera de saber si tu patrón está cumpliendo con sus aportaciones en tiempo y forma es echarle un ojo justo a meterte a la página del IMSS o en su caso a la página del Infonavit para que veas ahí las aportaciones que se han hecho, hace cuánto tiempo las hicieron y si sí están o si sí corresponden al porcentaje del sueldo que debes de estar registrado. Porque me han tocado casos de personas que me dicen, oye, yo ya quería tramitar mi Infonavit, me metí a la página y decía que todavía no tenía el puntaje y me sorprendió porque llevo 30 años trabajando. Y se dieron cuenta de que es porque el patrón llevaba 3 años sin hacer aportaciones al sistema. Entonces, desconfíen de todos. En mi libro les dediqué todo un apartado puntual de cómo checar las semanas base de cotización, cómo checar estas aportaciones en el IMSS y también en el libro del Infonavit, ahí les explico lo mismo, para que no los agarren por sorpresa. Y ahorita que mencionaba esta parte de las semanas de cotización, para podernos retirar, el gobierno nos va a pedir que acumulemos cierto número de semanas trabajadas. O sea, son semanas trabajadas formalmente en los cuales pues hay un registro en el IMSS de que pues estás ejerciendo un empleo y de que se están haciendo aportaciones patronales por el tiempo que llevas trabajando. Para este año, que es 2024, el gobierno nos pide 825 semanas. Esto va a ir aumentando paulatinamente hasta llegar a 1,000 semanas para 2030. Esto quiere decir que si llega 2030 y tú tienes 750 semanas, no te vas a poder retirar. A fuerza tienes que tener las 1,000 semanas de cotización. Y tienes que seguir trabajando. Exacto, tendrías que seguir trabajando para poder acumular pues el retiro, ¿no? Sí. O si no, te van a dar una cosa que se llama pensión mínima garantizada, que es cuando no cumples con los requisitos para pensión o cuando tienes un salario menor al ingreso, o sea, al ingreso mínimo, ¿no? Esto que has comentado, yo creo que lo comentas para cuando las empresas te pagan por outsourcing, ¿no? Que te pagan, bueno, de diferentes formas y lo que hacen es eso, que no te dan de arte la nómina con el sueldo al 100%, sino que te dan con menos sueldo, te ponen el salario mínimo a lo mejor para darte de arte en el INSS y poco más y te dan un poco más de dinero, no sé, en efectivo no, te lo transfieren un poco más de dinero porque te pagan a través de sindicatos de diferentes formas, diferentes métodos y al final, pues claro, luego no generan antigüedad, ¿no? Ya no generan antigüedad, lo que hace que luego para la jubilación están fritos. Sí, digamos que aquí son dos esquemas diferentes. O sea, tú puedes ser trabajador formal y realmente tener por contrato todas las prestaciones, tener antigüedad y todo, y que aún así tu patrón te esté viendo la cara, o además el tema del outsourcing. En México hace, pues que sea, como unos 4 o 6 años hicieron una ley para regular el outsourcing porque se dieron cuenta que las empresas no querían, pues, darlos de alta adecuadamente para evitar el pago de sus aportaciones patronales y por eso, pues, tercerizaban todos los servicios. Entonces, en México ya hicieron una ley que regula este tema del outsourcing justo para prevenir escenarios donde la gente no tenga ni vivienda ni retiro. Ese dinero que antes comentabas que el gobierno te quita para tu jubilación, que es la, no sé, la tarifa mínima estándar o algo así, ¿dijiste? Hablaba de la pensión mínima garantizada, pero eso no te lo quitan. Digamos que al contrario, ahí es cuando el gobierno pone porque tu pensión va a ser menor a un salario mínimo. Entonces no te va a alcanzar para nada. Entonces lo que el gobierno va a hacer es, bueno, yo te compenso y te doy al menos
lo del salario mínimo. O sea, y si estás en el Afore, ¿qué es que te quita algo de dinero extra, además de tu nómina? ¿O que automáticamente...? El gobierno ya no te quita nada, o sea, como que te pone, pero solamente a las personas que no alcanzan cierto nivel de ingresos. Ahí te hace una aportación. Ok. Si tú superas ese monto que ellos consideran como mínimo, entonces ya ni siquiera te va a hacer una aportación y solamente tu canasta de retiro se va a llenar por las aportaciones de tu patrón y las tuyas que hagas de forma voluntaria. Pero digamos que ahora el gobierno ni te da ni te quita. Oye, ¿y a la Afore qué porcentaje hay que pagarle? O sea, ¿hay algún porcentaje fijo que tienes que pagarle para que pues te guarde el dinero? Fíjate que este año justo cambiaron un poco los porcentajes de las aportaciones patronales. Entonces no tengo la cifra exacta, o sea, me parece que el del patrón es del 5.16%, lo que ellos aportan, y va a ir aumentando paulatinamente hasta llegar al 15%. En el caso de nosotros como empleados, me parece que es el 1.15% que se va automáticamente a nuestra canasta de retiro. Y también se puede llenar con algo llamado aportación voluntaria. Esto es como una, pues sí, como literal una aportación que tú puedes hacer de forma independiente, sin necesidad de que tu patrón esté enterado. O sea, tú puedes llegar a aportar 50 pesos, 100 pesos, 30,000 pesos, lo que tú quieras, y ese dinero se va a invertir y tú lo puedes sacar, ese sí, cuando tú quieras. Y eso es algo que no mencioné, pero justo cuando nosotros contratamos una Afore, pues van a haber ciertas trabas para retirar el dinero. ¿Por qué? Porque es un instrumento de inversión a largo plazo. Si nos dejaran sacar el dinero cuando quisiéramos, lo ocuparías para irte de viaje, para pagar el súper o para todo menos para el retiro. Entonces, hay penalizaciones por sacar el dinero antes y además solo hay 2 escenarios en los cuales lo puedes sacar. Uno es por matrimonio, o sea, cuando te vas a casar. O 2, si perdiste tu empleo y puedes comprobar que llevas más de 3 meses sin empleo. Ahí vas a poder hacer un retiro parcial de tus fondos, o sea, nunca te van a dejar sacar todo el dinero de tu cuenta y además te van a quitar semanas cotizadas. Entonces, por donde lo veas, hay un castigo por sacar el dinero de la Afore. Ahora, si tú haces una aportación voluntaria, como esto es dinero extra, por así decirlo, tú lo puedes como meter a tu canastita de Afore y sacarlo cuando tú quieras, sin penalización. Y lo puedes reponer o ya no lo puedes volver a meter y te lo puedes quedar tú, ¿no? Entonces, estas son las diferencias con la Afore. Y al inicio de la charla les decía como de, hay que complementar el retiro. No te puedes confiar solamente de tu Afore porque no va a ser suficiente. Entonces, la manera de complementar ese retiro es con un plan personal de retiro, que se le llama PPR. Aquí, a diferencia de una Afore, tú sí puedes elegir cómo se invierten los fondos. Digamos que cuando tú abres una Afore, el gobierno te pone en una Afore generacional, por así decirlo, y te dice, a ver, de acuerdo a tu edad, tus ingresos se van a estar invirtiendo de esta forma, ¿no? A las personas que somos más jóvenes, pues probablemente pueden empezar a invertir en instrumentos de mayor riesgo porque tienes más tiempo para compensar subidas y bajadas. Sí. Y alguien que ya está próximo al retiro, pues le invierten su dinero en instrumentos que no son de riesgo tan alto porque ya estás muy próximo a la jubilación. Entonces, en las Afores, tú no tienes ni voz ni voto en cómo se invierte el dinero. En un plan personal de retiro, sí. Tú eliges exactamente qué porcentaje inviertes en qué instrumentos de inversión. Algunos PPRs tienen montos mínimos de inversión, o sea, donde te piden 20,000 pesos, 50,000 pesos para abrir una cuenta, pero también existen algunos gratuitos donde desde $1 puedes abrir tu cuenta, ¿no? Y aquí se trata de que conozcas cuál es tu perfil de inversionista, si te gusta el riesgo, si no te gusta el riesgo o con qué tipo de instrumentos te sientes cómodo para que armes tu perfil de inversión con ayuda de un asesor y pongas a invertir este dinero. Por ejemplo, en el tema de la Afore, al final, cuando tú reúnes cierta cantidad de dinero y la vas guardando en la Afore y pasas al final los meses, te da cierta tasa de interés, pero que al final realmente pues, se compensa con la inflación y al final pues, no acaba generando nada. No sé si el PPR te comentas, ¿es rentable o cómo puede variar, por ejemplo, con CETES? A lo mejor, o sea, más rentable. El rendimiento generalmente en estos instrumentos de inversión siempre es superior a la inflación.
Porque si tú ahorras en una cuenta de banco, tu dinero va a perder valor. ¿Por qué? Porque la inflación va subiendo y tu dinero va a valer bajando. lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo o menos. Cuando tú inviertes el dinero en un instrumento, generalmente te va a dar más o por arriba de la inflación. Y eso es algo que ha estado haciendo los CETES. Ahora, los CETES estos últimos meses han tenido un rendimiento histórico, ¿no? De 11.7%. 3 y pico, yo. O 3 y pico. Wow. El punto es que esto es algo histórico, es algo que no había sucedido y por eso ahorita todo el mundo como que ha visto a los CETES como la mejor opción para invertir. Eventualmente va a bajar. No creo que esta tendencia se mantenga. Con los instrumentos para el retiro, como los PPRs y las AFORES, tenemos un rendimiento como del 6-7% anual, que eso es lo mismo que estaba dando CETES hace algunos años, ¿no? Entonces, siempre que vayamos a elegir un instrumento de inversión, pues hay que preguntar por el rendimiento para asegurarnos de que nos dé mayor retorno de la inversión. Y también en el caso del PPR se puede invertir en algo que se llama UDIs, que esto justo le gana la inflación, ¿no? Entonces, ahora sí que no hay pretexto para no invertir. ¿Y cómo la gente puede acceder a eso? El plan personal de retiro lo puedes contratar con un banco o con una aseguradora y tú nada más literalmente te acercas y le dices, oye, estoy interesado en ahorrar para el retiro, ¿qué planes tienes? Entonces, seguramente ellos ya tienen como que ciertos paquetes prearmados, pero si tú les dices como, a mí me gustan las criptomonedas y me gustan las fibras y me gustan las acciones y me gusta la deuda gubernamental, como los CETES, ellos te van a armar este portafolio a tu medida y te van a decir, ¿sabes qué? Ok, sí, lo hacemos de esta forma, pero necesito que estés pagando 3,000 pesos mensuales por los próximos 10 años. Y entonces ya tú firmas tu contrato y pues vas a poder retirar el dinero según las indicaciones que implique tu contrato, ¿no? Porque puede que también haya penalizaciones por retirar el dinero, ya que es un instrumento a largo plazo. Sí. Wow, increíble. Cosas que de verdad no sabemos y que creo que tenemos que ponernos a estudiar y a leer este libro. Y estamos casi llegando al final de este podcast, pero antes queremos que nos cuentes, porque te hemos visto participando en TED Talks. Hay una que está por ahí en YouTube y en redes sociales. ¿Cómo se consigue ir a hablar y participar en una TED Talk? ¿Ellos te buscan? ¿Hay algún requisito? ¿Cómo te acercas con ellos? Hay de las dos opciones, pero en mi caso particular, ellos me buscaron. Okay. O sea, iban a hacer una TED Talk en Puebla. No sé cómo conocieron mi perfil. Yo creo que justo a raíz del libro del SAT. Y me dijeron, oye, te queremos invitar. Después de ahí, cuando aceptas, te dan ciertas capacitaciones, porque esta no es una conferencia cualquiera. O sea, si tienes que cumplir con máximo 20 minutos de charla, tienes que estar parado en un circulito rojo y no moverte de ahí. Y hay ciertas palabras que no puedes mencionar dentro de tu speech, ¿no? No puedes decir marcas, no puedes hablar de nada que no esté comprobado por la ciencia y tampoco puedes, o sea, en mi caso yo no podía decir SAT, ¿no? Wow. Entonces, ¿cómo hablas de impuestos sin decir SAT? Entonces, Hacienda, ¿no? Así que Pero nuestro es un tío. tema. No, y Hacienda tampoco, porque sería como Secretaría de Crédito Hacienda. Público y Hacienda. Ah, ¿sí? Entonces, Sí. Wow. se ponían un poco Piquis. piquis con esta parte de las palabras. Y ya después de eso, yo la verdad quise disfrutar mucho el momento, porque justo habíamos tenido como una plática con otros speakers a la hora de la comida y salió el tema del tiempo. Y algunos decían como de, yo practiqué mi charla no sé cuántas veces y dura 15 minutos. Y la mía dura 13 y la mía dura 8. Y cuando me preguntan a mí, yo les dije, pues como entre 8 y 15 minutos, ¿no? O sea, obviamente había un gap muy grande entre el tiempo. Sí. Y le dije, es que la verdad yo no la quise practicar. O sea, yo quiero disfrutar el momento, porque si se me olvida una palabra, me voy a trabar. Y voy a estar así como nerviosa tratando de arreglar el speech. Entonces ya, con que yo tenga claro más o menos los mensajes claves, listo. Entonces, pues la verdad fue algo que disfruté mucho. Y sé que hay otras personas que de pronto abren como postulaciones para el tema de las TED Talks, ¿no? Dependiendo del instituto en donde se vaya a llevar a cabo esta TEDx, te dicen como, a ver, estamos abiertos a buscar speakers y tienes que cumplir con ciertas
pues sí, ciertos requisitos, ¿no? Que sobre todo hayas hecho algo como de impacto social o que tengas una plataforma pues grande con la que estés ayudando a la gente o que tengas algo interesante que compartir. Evalúan tus redes sociales, creo que te piden como una carta de por qué te deben de elegir y ya con eso, si te aceptan, estás del otro lado. Qué padre. En un futuro yo espero ir a un TikTok, ¿eh? La verdad que me encantaría. Oye, con el Elemental Project ya tenemos algo, ¿no? Podría ser, ¿eh? Así que hay que la grabado, ¿eh? Pero sí, de chiquito cuando vi a charla, de hecho muchas veces que digo, quiero aprender y me pongo a como, no sé, hacer cosas o planchar o alguna Te cosilla pones así. una TED Talk. Perder tiempo. Me pongo TikTok, me pongo temas de historia o cosas para aprender. Y está, la verdad, que bastante chido. Sí. ¿Qué tienes pensado? Ya hablamos un poquito antes. Fuera del fuera aire. de cámaras. ¿Qué tienes pensado sacar o qué viene de Pau Caos ahora? Viene otro libro. Todavía no les puedo decir de qué, pero Ok. va a salir el próximo año, probablemente por ahí de julio. Como spoiler, es un tema que me han pedido mucho y es un tema que puede tener impacto global. Entonces, bueno, en cuanto a los libros, eso sigue. Y por lo pronto, pues bueno, acabo de lanzar un podcast hace como 2 semanas en donde justo voy a explicar con peras y con manzanas todo lo referente a la vida adulta y voy a estar acompañados de diferentes expertos para abordar esos temas que no nos enseñaban ni en la casa ni en la escuela. Entonces, pues he estado disfrutando mucho este formato porque es diferente ser invitado de un programa a que tú tengas que llevar el control y marcando la guía, ¿no? de lo que sigue. Sí. Entonces, ha sido divertido explorar esta nueva faceta mía y pues muy contenta con todo lo que está sucediendo y también pues vienen más proyectos. Por ahí traigo algunas ideas con inteligencia artificial, automatización y demás para toda mi plataforma de What the Fuck, que ya pronto les contaré. Ay, esperemos esas noticias. Sí. ¿Cómo se llama tu podcast? Se llama What the Fuck con la vida. Oh, O sea, muy bien. amplio. Da Está- para hablar de todo. Estás en YouTube y en todos lados, supongo, ¿no? Sí, apenas literal el estreno va a ser este jueves 8 de agosto. Entonces, si están viendo esto después, ya es porque ya se estrenó y espero que sigan viendo el resto de los episodios. Qué padre. Oye, ¿qué mensaje le darías a alguien que quiere emprender? Que todo es posible. Literalmente todo lo que imagines puede hacerse realidad siempre y cuando tengas claros tus objetivos, aprendas a priorizar y seas una persona súper determinada porque el emprendimiento no es fácil. Es un camino que a veces se siente solitario, que no sabes luego a quién acercarte, no sabes si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal. Hay muchos sacrificios, hay desveladas. A veces tienes que escoger entre salir con tus amigos o quedarte trabajando todo el fin de semana. Y ni modo, así es esto, ¿no? O sea, ¿qué tanto lo quieres? Y también les diría que sea lo que sea que emprendan, que sea algo que agregue valor y con lo que realmente puedan hacer un cambio. O sea, no emprendan un negocio solo por hacer dinero, porque creo que ese propósito no te va a llenar, ¿no? Hay que pensar en por qué hacemos lo que hacemos y créanme que cuando algo te apasiona y encuentras ese propósito de vida, aunque tengas mucho trabajo y muchas cosas que hacer, siempre lo vas a hacer contento y vas a sentir que tu trabajo tiene más impacto. Increíble, ¿eh? Gran mensaje. Totalmente. Nada, estoy seguro de que te va a ir genial con el podcast y con todo. La verdad que explicas todas las cosas muy bien, lo hemos entendido todo increíble. Sí. Y además te desenvuelves perfecto. Nah, no dudo que Muchas la gracias. vas a hacer algo muy A grande. romperla. Y, claro, y muy útil para las personas. Así que agradecerte que hayas venido aquí al podcast. La verdad que es un placer haber aprendido todos estos temas. Y bueno, a ver cuándo le invita a tu podcast ahora. Sí, ahora que empecemos la temporada número 2, seguro va a haber espacio ahí para que Muchas platiquemos. gracias. Ahí vamos cuadrando qué podemos platicar por ahí. Y esta es, digamos, una pregunta obligada que hacemos a nuestros invitados, es ¿a quién te gustaría que invitáramos en algún episodio siguiente de Elemental Project? Puede ser una persona de cualquier Paola disciplina. Villarreal es una de mis mejores amigas. ¿En serio? Y acaba de lanzar el libro Creando Unicornios, donde platica la historia de éxito de los unicornios mexicanos como Story, Nowports, Kavak y demás. Entrevistó a todos los CEOs para poder armar este libro. Entonces, pues sí,
yo creo que ella sería la persona correcta para el siguiente episodio. La tenemos por ahí en el ranking, ¿no? Sí, ya la tenemos Ya ahí. tenemos algún contacto hoy. Ya está Sí. en la mira. Quizás podemos dar un spoiler de que 1 o 2 capítulos después de este estará con Estará nosotros. Posiblemente. Posiblemente, Sí. así que estén muy atentos, Sí. Oye, Pau, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, como bien dice Alex, por venir aquí al set. Lo habíamos hecho de forma virtual, pero bueno, ahora ya tenemos el gusto de hacerlo por acá. Por aquí abajo están apareciendo tus redes sociales, también la liga de tu podcast, para que después de escuchar este podcast puedan ir a disfrutar del tuyo también y ver los episodios. Y pues nada, muchísimas gracias Alex, Pau, por estar acá. Que se suscriban, activen la campanita, nos vayan a escuchar en Spotify y todas las redes sociales. Y pues nos vemos en un siguiente episodio de Elemental Project. Perfecto, nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Nos Bye. vemos en el Y un siguiente. aplauso para... Gracias, bravo Pau. Bravo.